Bien, en esta segunda parte del análisis de fallas por fatiga, vamos a continuar desde donde quedamos. La vez pasada estábamos viendo, el último tema que estuvimos viendo fueron los coeficientes de Mayo. Sin embargo, la concentración del esfuerzo y la sensibilidad a la muesca es un punto que debemos de analizar muy detenidamente. Esto se debe a que la gran mayoría de los equipos y dispositivos que vamos desarrollando no son completamente lisos, tienen irregularidades, tienen ranuras, tienen orificios, tienen muescas que entonces incrementan los esfuerzos teóricos en las vecindades inmediatas de esas discontinuidades. Para ello, recordemos que en el curso de resistencia a los materiales se definió un factor de concentración del esfuerzo KT o KTS, que se usa con el esfuerzo nominal para obtener el esfuerzo máximo resultante debido a esa irregularidad o defecto. Entonces de ahí que salían que algunos materiales no son completamente sensibles a la presencia de muescas y por lo tanto para ello pueden usarse un valor reducido de KT. Entonces, ¿cómo era que nosotros definíamos esto en los materiales? Bueno, recuerden que nosotros definíamos que el esfuerzo máximo era igual a un KF, mayúscula SKF, por sigma o el esfuerzo medio o nominal. Y si en caso de ser cortante máximo, lo definíamos como el KF por el cortante nominal. Entonces, KF es el valor reducido de KT y el sigma 0 es el esfuerzo nominal. En el caso del cortante, pues sería el cortante nominal. Y ese factor KF era el que nosotros llamábamos factor de concentración del esfuerzo por fatiga. Por eso era que tenía ese subíndice F. Entonces, ¿cómo nosotros definimos ese KF? Bueno, ese KF va a ser el esfuerzo máximo en la pieza de prueba con muesca entre el esfuerzo en la pieza de prueba sin muesca. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un valor que sacamos a partir de valores experimentales. Y a raíz de esos valores experimentales, nosotros podemos entonces definir la sensibilidad de la muesca, que nosotros la definimos como Q, que es igual al KF menos 1 entre KT menos 1. En caso de cortante sería KFS y KTS. Y Q, vamos a ver, nosotros es un valor que puede tomar valores que están entre 0 y 1. Ahora bien, el detalle que tenemos es que si Q es igual a 0, entonces KF sí o sí tiene que ser igual a la unidad y el material, por lo tanto, no tiene ninguna sensibilidad a la muestra. Pero por otro lado, si Q es 1, esto tiene que implicar que KF y KT son iguales y el material, por tanto, tiene una sensibilidad total a la muesca. Ahora bien, para nosotros analizarlo desde el punto de vista de diseño, primero debemos encontrar el KT a partir de la geometría que tiene la parte, y esto ya es un procedimiento que ustedes deben de conocer. Después, especificar el material y con eso encontrar el valor de Q. Y despejando entonces el valor de esta ecuación, podemos obtener el valor de KF, para lo cual KF va a ser igual a 1 más Q por KT menos 1. Y con esto entonces podemos obtener el valor. Ahora la pregunta es, ¿cómo se obtiene el valor de Q? Bueno, el valor de Q lo podemos tomar a través de la ecuación de Newberg. Y esta ecuación de Newberg tiene la constante de Newberg, que es una raíz entre A. Esta constante o esta ecuación reformulada podemos entonces definirla como Q es igual a 1 entre 1 más la raíz de A entre la raíz de R. Ahora bien, para esto, como vimos anteriormente, son valores que tomamos de forma experimental. Por ello, nosotros para calcular ese valor Q, lo que vamos a hacer
es hacer uso de una gráfica como la siguiente, en la cual podemos tener el radio de la muesca, podemos tener el valor del SUT del material que vamos a utilizar. En este caso vean que tenemos para aceros o para lesiones de aluminio exclusivamente, y para ello vamos entonces con una regla y demás a buscar el punto de intersección de una de las rectas, de las curvas que estamos trabajando, y con esto es que obtendríamos ese valor de Q. Ahora bien, estos son algunos ejemplos que podemos encontrar en el libro en la página 282 y que son las que vamos a estar usando principalmente en el curso. Por tanto, si nosotros ya ahora tenemos el valor de Q, podemos aplicar directamente y el valor de KT esta ecuación y obtener este valor de KF. Ahora, algunos diseñadores utilizan la expresión de 1 entre KF como un factor de Marin para reducir el SE en problemas que sean de carga simple y vida infinita. Y no va a haber una diferencia si reducimos SE dividiéndolo entre SKF o si más bien al esfuerzo nominal se le multiplica por KF. Lo importante aquí es que solo lo apliquemos en uno de los dos lados. Es decir, si yo lo voy a aplicar al SE dividiéndolo como un factor de Marin, solo lo aplicamos ahí. O por el contrario, si lo aplico al esfuerzo nominal, solo lo aplicamos ahí. Lo que no es correcto es aplicarlo en ambos lados o en ninguno de los dos lados. Cuando nosotros diseñamos máquinas, tenemos que tener algo muy claro, y es que los esfuerzos que pueden tener algunas máquinas por diferentes factores que se deben a su manufactura, a su diseño, etc., tienen esfuerzos fluctuantes y típicamente por la característica de que son máquinas rotatorias, lo que nos da es que son patrones sinusoidales. Estos patrones sinusoidales son muy comunes. Sin embargo, también ocurren otro tipo de patrones muy irregulares. De hecho, que en este momento estamos viendo algunos de los patrones, y si vemos en la columna izquierda, podemos ver patrones que no son sinusoidales puros. Con esto se ha determinado que en los patrones periódicos que presentan solo un máximo y solo un mínimo de la fuerza, la forma de la onda no resulta fundamental, pero los picos en el lado alto y en el lado bajo, o sea, el máximo y el mínimo, son muy importantes. Como consecuencia, sabemos que tenemos una fuerza máxima y una fuerza mínima en un ciclo de fuerza y se emplean para caracterizar el patrón de la fuerza. También es cierto que al variar por arriba y debajo de alguna línea base, resulte igualmente eficaz para garantizar el patrón de la fuerza. Entonces, si la fuerza mayor es F máximo y la fuerza menor es F mínimo, podemos entonces construir una componente uniforme y una alternante, donde vamos a representar la componente uniforme, que la vamos a llamar intervalo medio de fuerza, Fm, va a darse como el promedio de esas dos fuerzas mínimos entre 2. Y en el caso del alternante vamos a tener que la magnitud o el valor absoluto de la fuerza máxima menos la fuerza mínima entre 2. Y esta es la componente de la amplitud de la fuerza. ¿Y para qué es que queremos ver eso? Bueno, es porque entonces a raíz de esto podemos explicar o podemos representar cualquier otro tipo de ecuación o más bien de patrón que nos interese. Entonces, vean que estamos ilustrando aquí en la pantalla algunos de los registros de esfuerzo-tiempos que ocurren. Las componentes del esfuerzo de los cuales nos interesa saber son el esfuerzo mínimo, que lo podemos ver acá. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Tenemos el esfuerzo máximo, tenemos el esfuerzo de la componente de amplitud que acabamos de ver, tenemos la componente del esfuerzo medio, tenemos el intervalo de la fuerza del esfuerzo
y el esfuerzo estático o constante, que en este caso no lo estamos representando acá en ninguna de las ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas componentes, el esfuerzo constante o estático, por ejemplo, no es el mismo que el esfuerzo medio. De hecho, se pueden tener cualquier valor entre el mínimo y el máximo. El estado constante existe debido a una carga fija o a una precarga aplicada a la parte, y por lo general es independiente de la parte variante de la carga. Entonces, imaginen un resorte helicoidal. Cuando yo a ese resorte helicoidal le aplico una fuerza y lo comprimo a una distancia por ensamble, por inicio de la máquina, ese desplazamiento inicial es lo que nosotros llamamos que es una precarga. Estamos cargando, le estamos poniendo un esfuerzo constante o estático en ese momento. Pero no necesariamente ese esfuerzo estático va a ser mi esfuerzo medio, porque puede ser que ese resorte se comprima mucho y se extienda y más bien esa carga esté más cerca del mínimo que del medio. Entonces es por esto que no podemos decir que son los mismos. Teniendo eso claro, entonces debemos definir cuáles son las relaciones que andamos buscando. La primera relación sería el esfuerzo medio, que el esfuerzo medio se parece muchísimo a la de la fuerza y es sumar el mínimo y el máximo y dividirlo entre 2. Podemos tener el alternante que es igual ante el máximo menos el mínimo entre 2. A su vez, nos interesa saber que existe la razón del esfuerzo, y la razón del esfuerzo la vamos a definir como R, que es igual al sigma mínimo entre el sigma máximo. Y vamos a tener la razón de amplitud, que la definimos como A mayúscula, que es sigma A entre sigma M. Y esto entonces también nos permite tener una conexión con los esfuerzos fluctuantes. ¿Para qué es que entonces nos interesa todo este tema? Bueno, resulta y sucede que si nosotros tenemos este tipo de esfuerzos, puede darse un caso muy particular en el cual la componente del esfuerzo constante es suficientemente alta para inducir fluencia localizada en esa muesca. Y recordemos de clases anteriores que cuando se localizaba o se daba la fluencia, se modificaban las propiedades del material, el SY, la fluencia, y el SUT, el esfuerzo último a tensión o compresión. Y estos son muy difíciles de cuantificar en el momento que esto sucede, por lo tanto, no podemos determinar cuándo va a ser que va a fallar esa pieza. Es por esto que hay métodos como el método del esfuerzo nominal medio y el método del esfuerzo residual para estimar estos posibles casos. Para efectos de nosotros en el curso, vamos a estar asumiendo que evitamos esa deformación plástica en todo momento en esa localidad donde está la muesca, para no entrar en estos problemas que complican mucho todo el análisis. Y nos vamos a quedar en el hecho de que no se está dando eso. Ahora bien, si se diera, para efectos del curso, vamos a decir que está fallando la pieza, que no nos funciona. Y si se diera en la vida real, pues tendríamos que utilizar alguno de estos métodos para estimar cuánto es ese nuevo cambio de carga. Ahora bien, una vez que ya entendemos qué es lo que está sucediendo en las cargas que le estamos poniendo a una parte que puede fallar, nos interesa definir cómo determinamos o cuál es el criterio que vamos a utilizar para determinar si esa pieza falla o no. Para esto se han definido diversos esfuerzos, y los dos que hemos visto en el esfuerzo fluctuante es el esfuerzo medio y su amplitud. Y entonces, una de las cosas, como hemos venido haciendo, se han venido desarrollando una serie de ensayos a partir de los cuales se toman datos experimentales y esos datos experimentales se han graficado. En este caso, se han tomado datos
en donde se va modificando el esfuerzo medio y el esfuerzo y la amplitud del mismo. Y entonces estos lo que se han ido haciendo es que se han ido graficando y han ido poniéndose en diferentes gráficas, y con esto se ha ido determinando entonces cuáles son esos puntos que determinan dónde la pieza falla y dónde la pieza no falla. Entre esos criterios que hemos podido ver está el diagrama de Goodman modificado, donde se generan una serie de rectas que determinan que la línea, el umbral, es la que vemos en el dibujo, que se llama recta de Goodman modificada. O sea, esta que tenemos aquí marcada. Esta línea indicaría dónde está ese criterio. Aún así, no es el único que se ha hecho, y podemos ver que hay otros criterios que se han ido desarrollando a través de la historia. De hecho, que si gustan, pueden ver en las figuras 624, 625 y 626 del libro cómo se han ido graficando y cuáles han sido las formas alternativas de graficar para obtener estos puntos. Lo que nos lleva es que entonces tenemos una gráfica donde podemos observar y apreciar todos y cada uno de esos criterios que tenemos. Lo primero es que se expresa el diagrama en términos del esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Y esto implicaba que existía un lugar geométrico que divide las combinaciones seguras de las inseguras de cada uno de estos esfuerzos. Las propuestas resultantes que se han aceptado más son la parábola de Herbert o recta de Herbert, la línea de Goodman, la línea de Soderbergh, entre otros más, como la asma elíptica, que son las más utilizadas. A medida que se fueron generando más datos, se generalizaron y se hizo evidente que un lugar geométrico de fatiga, en vez de ser una cerca, llamémoslo cerca o una división, era más bien como una zona o banda en donde se podía estimar la probabilidad de falla. Y esto es el punto claro, es la probabilidad de falla. Aquí no estamos ante un elemento de que estamos dentro de la curva, no fallamos. No, tenemos más probabilidad de no fallar. Y este concepto nos tiene que quedar muy claro en todo momento, porque es el que nos va a permitir tomar decisiones. El criterio de falla de Goodman se va a incluir y se analiza porque es muy sencillo, es una línea recta y por lo tanto la matemática es muy fácil. También por lo tanto se grafica fácilmente en cualquier problema, así como también que expone aspectos sutiles de discernimiento en problemas de fatiga. Y las respuestas se pueden escalar a partir de diagramas como una verificación del álgebra que hicimos. Sin embargo, no es el mejor método, puesto que presenta sesgos y esos sesgos no los podemos cuantificar. Además, este es un método que vamos a considerar que no es conservador y nos permite mucho a la ayuda de la comprensión a nivel histórico y para leer trabajos de otros ingenieros, así como también nos permite poder entender qué fue su línea de pensamiento o inclusive podernos dar una idea de cuáles son los métodos de falla que tenemos. Para esto, entonces, vean que también se grafica una línea de carga o con su respectiva pendiente. Esta línea de carga es donde vamos a ver el esfuerzo o donde se está aplicando las cargas, y de esta manera podemos identificar si estamos sobrepasando o no esa posibilidad de fallar. Ahora, una de las cosas que nos interesa o que vamos a empezar a hacer es que el eje del esfuerzo medio que estamos viendo en esta figura se muestra el trazo de la resistencia a la fluencia, SY, y de la resistencia a la tensión, SUT. ¿Qué quiere decir esto? Que se representan los 5 criterios de falla, incluidos el de fluencia, que ese no lo que nos permite determinar es que si la pieza va a fallar en fluencia, ¿para qué vamos a hacer todo el análisis en
en fatiga. Ahora bien, cada uno de estos criterios se define con la resistencia alternante y la resistencia media. Pero para efectos de nosotros, y la línea de carga tiene una pendiente, como lo vemos ahí, de R, que es igual a SA entre SM. Sin embargo, para efectos de nosotros de diseño, no es tan sencillo de aplicar estas ecuaciones directamente. Por ejemplo, el criterio de la recta de Soderbergh la describe la ecuación que es SA entre SE más SM entre SY, que es igual a 1. Pero si nosotros queremos usarla en términos de esfuerzos, recordemos que SA es igual a N por el esfuerzo alternante y N por el esfuerzo medio. Por lo tanto, yo podría reescribir esto como N por sigma A entre SE por más sigma M entre SY, y esto va por N, es igual a 1. Aquí es fácil ver cómo puedo sacar a factor común el factor de seguridad, por lo tanto quedando con la siguiente ecuación, 1 entre N. Detalle importante, en el libro, en la ecuación de Soderbergh, dice que es SUT. Ahí hay un fallo, tiene que ser SY y leerse como lo acabo de escribir yo. Muy importante, vean cómo entonces ahora sí podemos utilizar esta ecuación para determinar cuál es mi factor de seguridad y cuáles serían esos esfuerzos alternantes y medios que me permiten a mí determinar si la pieza va a fallar por fatiga o no. En el caso de la de Goodman, y de igual manera, ya vamos a escribir la ecuación directamente de ingeniería, nos queda que es de la siguiente forma. Vean que es muy parecida a la de Soderbergh porque es una recta. En el caso de la recta de Gerber, es una recta que no es precisamente recta, es una curva, por lo tanto vamos a tener una parte cuadrada. En Gerber tenemos que el criterio estaría dado por lo siguiente. En este caso es importante resaltar que vean que tendríamos una cuadrática, una posible cuadrática a ser resuelta. Y en la asma elíptica tendríamos que n por sigma A entre SE al cuadrado más n por sigma M entre SY al cuadrado es igual que 1. Nosotros vamos a estar trabajando principalmente con Gerber y asma elíptica para criterios de falla. Y aún así tenemos Langner para fluencia al primer ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener, aparte de estas ecuaciones, una ecuación más que comprobar, y es esta. Esta es la fluencia estática de Langner. Esta lo que nos permite determinar es si la pieza va a fallar por fluencia. Y pongámonoslo a ver, y en el primer ciclo, ¿qué quiere decir eso? Que yo monto la pieza y por la carga que sirve se va a deformar plásticamente. Como ya se deformó plásticamente, ¿de qué me sirve a mí hacer el análisis de falla por fatiga si esa pieza ya la tengo que reemplazar inmediatamente? Porque ya geométricamente no cumple con las especificaciones para poder trabajar. Es por eso que es muy importante que en todo momento nosotros verifiquemos este valor. Siempre estos criterios de falla se utilizan en conjunto con la línea de carga. Esta línea de carga lo que nos permite ver es en qué punto de la recta está la intersección o las diferentes intersecciones con ellas y nos permite analizarla. Por lo tanto, siempre que se grafique debemos de dibujar la línea de carga y la línea de carga es el sigma A entre sigma M o SA entre SM. Importante. Esas intersecciones algebraicamente ya están calculadas y en el libro se pueden encontrar en la tabla 6.6 y la 6.8. En el panel inferior de estas tablas se proporcionan siempre las expresiones formales del factor de seguridad de fatiga.
El primer renglón de cada tabla corresponde al criterio de fatiga, el segundo es el criterio estático de Lagner y el tercero corresponde a la intersección de los criterios estático y de fatiga. Por lo tanto, es importante que ustedes revisen estas ecuaciones y son más fáciles de aplicar que si utilizáramos directamente las que acabamos de ver, que son las generalizaciones. Es muy importante mencionar que todo esto que hemos analizado es para un material dúctil. En el caso de un material frágil, difiere de forma importante de los materiales dúctiles porque la fluencia no está involucrada. Por otro lado, es característico que las resistencias últimas a la compresión exceda la resistencia última a la tensión. El lugar geométrico de la falla por fatiga del primer cuadrante es cóncavo y ascendente. Esto no lo dice Smith y Dolan. Y luego no se ha trabajado lo suficiente en la fatiga frágil para descubrir las generalidades útiles, por lo que se estudiarán estos de acuerdo al primer cuadrante y un poco del segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aplicar otras ecuaciones y otros valores para estimar el esfuerzo alternante y el medio y de esta manera calcularlo. En el caso de la fatiga por torsión bajo esfuerzos fluctuantes, se han desarrollado una serie de experimentos creados por Smith en los cuales se han hecho o se han puesto a interactuar sobre la fatiga por torsión pulsante. Esto lo que nos ha dado es que demuestra que la existencia de un esfuerzo uniforme torsional no mayor que la resistencia a la fluencia en torsión no tiene efecto en el límite de resistencia a la fatiga torsional. Esto sabiendo que las condiciones del material así es que es dúctil, pulido, libre de mellas y es cilíndrico. Entonces, resulta que estas pruebas fueron vueltas a hacer y se han determinado para esfuerzos concentrados, muescas o imperfecciones superficiales. En esos casos se determina que el límite de fatiga por torsión disminuye en forma monótona en el esfuerzo por torsión constante. Por lo tanto, como la gran mayoría de las partes tienen superficies con algunas imperfecciones, el resultado de estas pruebas indica que son útiles las aproximaciones de Gerber, asma elíptica y otros. Sin embargo, se recomienda el uso de la relación de Goodman modificada para torsiones pulsantes. Y al construir el diagrama de Goodman-Joris, se utiliza que el SU va a modificarse por 0,67 de SUT. Esto implica que, como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 5, el SSY que se modificaba del SYT de acuerdo con el criterio de la energía de distorsión y el factor de carga media Kc está dado por la ecuación que habíamos visto en la clase anterior, que era de 0,577. ¿Qué implica esto? Que cuando estamos ante un elemento que está en esfuerzos fluctuantes por torsión, debemos tomar en cuenta que su SUT va a ser modificado y que por lo tanto debemos utilizar un valor menor siempre que estemos ante un concentrador de esfuerzos. En el desarrollo de este tema hemos visto cómo hemos visto dos tipos de problemas: los de cargas simples completamente reversibles y los de cargas simples fluctuantes. Sin embargo, hay una tercera posibilidad que son las combinaciones de modos de carga. La categoría más simple que habíamos estado viendo de un esfuerzo sencillo completamente reversible es el que se maneja con el diagrama de SN, que relaciona el esfuerzo alternante con la vida que éste tiene. Por lo tanto, aquí solo estamos aplicando un tipo de carga y el esfuerzo medio siempre va a ser cero. La segunda categoría es la que acabamos de terminar de ver, que incorpora cargas fluctuantes generales utilizando un criterio para relacionar el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Por ejemplo, en eso usábamos Gerber, asma elíptica o Soderberg. Ahora, solo se permite un tipo de carga a la vez. Esta última categoría que estamos agregando
vamos a estar desarrollando involucra casos donde existen combinaciones de diferentes tipos de cargas, como cargas flectoras, torsionales y axiales. En secciones anteriores analizamos que existe o hay un factor de carga Kc en los factores de Marin para obtener el límite de resistencia a la fatiga, y de ahí el resultado depende de la carga que sea axial, de flexión o de torsión. Entonces ahora deseamos responder una pregunta importante, y es cómo se procede cuando la carga es una mezcla de cargas axial, flexionante y de torsión. Bueno, este tipo de cargas introducen algunas complicaciones en las que pueden existir esfuerzos normales y axiales combinados, cada uno con valores medios y alternantes, y varios de los factores usados para determinar el límite de resistencia a la fatiga depende del tipo de carga. También pueden existir múltiples concentradores de esfuerzos, uno por cada modo de carga. Entonces el problema de cómo tratar estos esfuerzos combinados se encontró ya cuando estábamos desarrollando las teorías de falla estática, porque en la teoría de falla estática, recuerden, en la energía de distorsión, se probó que podíamos combinar los esfuerzos de múltiples elementos y entonces tener un esfuerzo equivalente. Ese esfuerzo equivalente nosotros lo llamamos el de von Mises. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en este capítulo es calcular ese esfuerzo de von Mises para los esfuerzos alternantes y medios, y eso se logra mediante estas dos ecuaciones. Tendríamos el esfuerzo alternante de von Mises y el esfuerzo alternante medio, el esfuerzo medio de von Mises, en los cuales se pueden integrar todos estos valores y de forma que entonces podamos llegar a obtener la solución de una combinación de cargas. Importante aquí de mencionar es que si yo quiero el esfuerzo de von Mises máximo, debo sumar estos dos esfuerzos. Finalmente, para ir terminando el tema de análisis por fatiga, tenemos que ver los esfuerzos variables y fluctuantes y cuál es el daño por la fatiga acumulado. Vamos a ver, una vez de un conjunto de datos históricos de un solo esfuerzo completamente reversible compuesto de n ciclos, vamos a suponer que una parte de una máquina en una ubicación crítica se va a someter a un esfuerzo completamente reversible durante n ciclos y un segundo esfuerzo durante n ciclos y así sucesivamente. ¿Qué esfuerzos son significativos o cuáles son los que debemos de tomar en cuenta en cuáles ciclos? Bueno, si nosotros observamos esta gráfica que tenemos en pantalla, ven que nosotros aquí tenemos un ciclo y aquí abajo tenemos otro ciclo. Cada uno de esos dos ciclos por separados no podemos decir que son ciclos completamente reversibles con esfuerzos, o sea, vean que está variando entre 60, 80, 40, 60. Y el otro, el que tenemos abajo, está variando entre menos 40, menos 60, menos 20 y menos 40. Entonces, vemos que hay un patrón dentro de esos esfuerzos que les estamos sometiendo, pero sin embargo, hay también una parte o una serie de esfuerzos que son de un ciclo oculto. Ese ciclo oculto es justamente el cambio que hay de aquí, que está en color azul, y este otro cambio para que vuelva a iniciar. Esos dos ciclos ocultos, quiere decir que si los dos en rojo los estamos aplicando 100 veces, también estábamos aplicando los azules 100 veces. Y esto nos presenta un problema muy grande. Y es que si yo no tomo en cuenta esos ciclos, voy a tener que mi falla en fatiga, por ejemplo, va a durar más de lo que realmente va a suceder en la realidad. Esto implica que entonces nosotros no podemos analizar estos ejemplos de esta manera, sino que tenemos que analizar, y esto es muy importante, es eliminar, llamémoslo eliminar de alguna manera, este valor cero y que todo quede en términos reales. ¿Qué quiere decir eso?
Que para eso nosotros vamos a calcular el esfuerzo máximo que va a tener el elemento, el esfuerzo mínimo, el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio. Si yo calculo esos valores, me voy a dar cuenta que tenemos un cambio muy fuerte, y de esos cambios vamos a poder entonces eliminar esos ciclos ocultos. Para ello se recomienda tabular o hacer una tabla en la cual ponemos el número de ciclos que vamos a tener y luego cada uno de estos términos que acabamos de ver, con el objetivo de tenerlos tabulados y poder ir viendo qué sucede en cada ciclo, porque con esto podemos ir entendiendo qué va a suceder con cada ciclo y podemos identificar cosas como cuál es el ciclo más dañino. Y esto entonces también nos permite que hay métodos para contar ciclos, y esos métodos deben de incluir algunas cosas. Por ejemplo, el número de picos de tensión de la falla, todos los máximos arriba de la media de la forma de onda y todos los mínimos por debajo de ellas deben de estar. Los máximos globales entre cruces arriba de la media y los mínimos globales entre cruces debajo de la media. Todos los cruces de pendientes positivas de niveles arriba de la media y todos los cruces de pendientes negativas de niveles debajo de la media. Y así sucesivamente otros, llegando incluso hasta la técnica del conteo del rain flow. ¿Cuál es la técnica del conteo del rain flow? Bueno, lo que nos permite esto es de alguna manera cuantificar esto. Nosotros vamos a utilizar la regla de Palmgren-Miner, que dice esta regla que es la sumatoria de NI entre NI igual a C, donde NI es el número de ciclos y NI mayúscula representa el número de ciclos donde falla a nivel del esfuerzo de sigma I. El parámetro C se determinó mediante experimentación y por lo general C se encuentra entre 0,7 y 2,2. Vean que el valor promedio está cercano a la unidad. Por lo tanto, nosotros vamos a determinar ahora entonces una regla de daño lineal. Esa regla de daño lineal la vamos a llamar D y va a ser igual a la sumatoria de NI entre NI, y esto donde siempre vamos a definir que D va a ser igual a C, que va a ser igual a 1. Y entonces con este criterio vamos a decir que en 1 se origina la falla. Por lo tanto, si yo calculo el NI minúscula, ya puedo tener el número de ciclos que necesito para que un material llegue a fallar en un determinado momento y entonces predecir en qué momento es que fallaría este elemento. Con esto, entonces finalizamos el análisis de falla por fatiga que corresponde al curso y a esta segunda parte.